Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticas y física.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con los sistemas de ecuaciones lineales 3×3, cómo desarrollar este tipo de sistema por el método de determinantes o lo que llamamos la regla de Cramer. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente, que el método de Cramer es un procedimiento algebraico que utiliza determinantes para resolver sistemas de ecuaciones lineales con el mismo número de ecuaciones y variables. También podemos decir que este método es aplicable solo para cuando el determinante de la matriz del coeficiente es distinto de cero. Adicionalmente, sabemos que el método de Cramer es una técnica que utiliza determinantes para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Este método es especialmente útil para sistemas de 2×2 o 3×3, aunque teóricamente puede usarse para sistemas más grandes. Entonces veamos aquí un sistema de 3×3 por el método de Cramer de determinantes. El ejercicio nos dice lo siguiente: halle la solución por el método de Cramer del siguiente sistema, y nos da aquí un sistema de 3 ecuaciones con 3 variables que podemos enunciar o visualizar de esta manera como aparece en pantalla. Básicamente, normalmente los sistemas se representan con una llave y la cantidad de variables corresponde exactamente a la cantidad de ecuaciones. En este caso tendríamos 3 ecuaciones con 3 variables, un sistema 3×3. ¿Cómo lo podemos calcular por el método de Cramer? Pues el método de Cramer es el mismo método de determinantes. Ya previamente habíamos explicado este método para sistemas de ecuaciones lineales con 2 variables. Entonces lo que vamos a utilizar aquí es inicialmente un triangulito, que es el que nos hace la representación de nuestro determinante, y vamos a ubicar cada uno de los coeficientes que acompañan las variables en ese orden. El coeficiente que acompaña a la variable x, y y z en cada una de las ecuaciones. Esto en forma de un corchete. Vamos a iniciar primero con las variables, los coeficientes que acompañan la variable x. Entonces en este caso sería 1, 5 y 2, que son los coeficientes que acompañan cada una de las variables x. De igual manera vamos a acompañar a continuación la variable y, los números, con sus signos respectivos. Si aquí está negativo, entonces va a ser -4, -2 y +5. Y para la variable z sería 3, 1 y -2. Serían los coeficientes que acompañan esta variable. Con estos números creamos nuestro arreglo cuadrangular y tenemos aquí básicamente que hallar nuestro determinante. ¿Cómo lo hallamos? Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a aplicar la regla de Cramer, y en la regla de Cramer lo que nos dice es que a este determinante que acabamos de calcular acá le vamos a agregar 2 columnas más. Entonces simplemente manejamos los mismos números, pero le agregamos 2 columnas. La columna de la primera ecuación, en su defecto, 1 menos 4 y más 3, y la de la segunda ecuación, 5 menos 2 y más 1. Con estas dos filas o estas dos columnas, tal y como lo veamos, si lo vemos así son filas y si lo vemos así son columnas de las dos primeras ecuaciones, pues vamos a sacar o aplicar nuestra regla de Cramer. ¿Y qué dice nuestra regla de Cramer? Que vamos a multiplicar positivamente todos los coeficientes, los vamos a multiplicar y los sumamos. Todos los que vienen en esta dirección los vamos a multiplicar y de ahí sacamos un resultado, y le restamos los que vengan en esta otra dirección, de aquí para allá. Le restamos la suma de cada uno de estos coeficientes. Eso es lo que nos dice la regla de Cramer. Veamos matemáticamente a qué equivale. Entonces sería, esto es igual a qué, a multiplicar 1 por -2 por -2, 1 por -2 por -2, más la multiplicación de 5 por 5 por 3, 5 por 5 por 3, más la multiplicación de 2 por -4 por 1, 2 por -4 por 1. Y a esto le restamos nuestra multiplicación de 2 por -2 por 3, más la multiplicación de 1 por 5 por 1, más la multiplicación de 5 por -4 por -2. Al hacer estos resultados, tenemos que el determinante va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a 1 por -2 por -2. Eso me da 2 por 2, 4, menos por menos más, me da 4, más 5 por 5, 25 por 3, 75, y más 2 por 1, 2 por -4, -8, más -8. Y a esto le restamos la multiplicación de estos, 2 por 2, 4 por 3, 12, menos 12, más 1 por 5, 5 por 1, 5, y más 5 por 4, 20, menos 20 por -2, más 40. Es lo que tenemos acá, y hacemos las operaciones respectivas. Entonces tenemos aquí que esto, el determinante va a ser igual a 4 más 75, 79, menos 8, eso me daría 71, menos, es el menos de acá, las sumas de acá serían 40 más 5, 45,
menos 12 menos 33. Entonces me daría menos 33. 71 menos 33 quiere decir que mi determinante va a ser igual a 38. Y ese sería el resultado de cómo podemos calcular nuestro determinante. Entonces recordemos qué fue lo que hicimos. Lo que hicimos es que multiplicamos, aplicando la regla de Cramer, multiplicamos en esta dirección nuestros términos positivos, arrancando desde el primero hasta el tercer término, 1 por menos 2 por menos 2, y le sumamos cada uno de estos, 5 por 5 por 3, y 2 por menos 4 por 1. Eso lo sumamos y llegamos a un resultado que era 71. Y le restamos que la multiplicación de 2 por menos 2 por 3, 2 por menos 2 por 3, por 1 por 5 por 5, más la multiplicación de 5 por menos 4 por menos 2. De esto nos dio un resultado que fue 33, pero restamos de acá, de este de acá medio 71, le restamos el menos, es el menos que nos aplica la ley del determinante, la regla de Cramer, menos 33. 71 menos 33, 38. Y esa es la forma como calculamos nuestro determinante. Bueno, es el momento de invitarte a que le des me gusta y que te suscribas al canal. Recuérdalo, es gratis. Una vez habiendo calculado el determinante, pues vamos a calcular cada una de las variables. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente cogemos cada una de nuestras variables. Vamos a utilizar, en vez de las x, si voy a calcular el valor de las x, lo que voy a colocar en la columna de las x son los resultados. En este caso sería 26, 24 y menos 14. Y en la columna de las y se sigue respetando, entonces tenemos menos 4, menos 2 y más 5. Y en la columna de la z también la respetamos, entonces me queda 3 más 1 menos 2. A continuación, ¿qué hacemos? Pues repetimos la línea 1 y la línea 2. Entonces aquí nos quedaría 26 menos 4 y 3 y 24 menos 2 y 1. De esta manera cerramos nuestro arreglo rectangular. Todo esto lo dividimos sobre el determinante y sería la forma como podemos calcular digamos nuestra variable x. ¿Qué aplicamos acá? Pues la ley de Cramer. Entonces volvemos a multiplicar por este lado 26 por menos 2 por menos 2 y multiplicaríamos 24 por 5 por 3 y menos 14 menos 4 y por 1. Y a eso le restaríamos menos 14 por menos 2 por 3 sumado 26 por 5 por 1 y sumándole 24 por menos 4 por menos 2. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces x va a ser igual a ¿qué? Simplemente dijimos 26 por menos 2 por menos 2 más la multiplicación de 24 por 5 por 3 más la multiplicación de menos 14 por menos 4 por 1. Y a todo esto le restamos la multiplicación de menos 14 por menos 2 por 3 más la multiplicación de 26 por 5 por 1 más la multiplicación de 24 por menos 2 por menos 2. Todo esto sobre nuestro determinante. Y esa es la forma como nosotros vamos a calcular la variable x. Si multiplicamos acá, tenemos que x va a ser igual a ¿qué? 26 por menos 2 por menos 2, entonces me queda menos 2 por menos 2, menos 4 por 26, eso me daría 104. Más 24 por 5, 120 por 3, 360. Más 14 por 4, 56, menos por menos me va a dar más, 56 por 1, 56. Y a cada una de estas le restamos la multiplicación de estos, 14 por 2, 28, por 3, 84. 84 más 26 por 5, 5 por 2, 10, 5 por 6, 30, 130, más la multiplicación de estos, 4 por 2, 8, menos por menos me da más, 8 por 24, eso me daría 192. Y todo esto lo dividimos por el determinante, que fue el número que calculamos ahorita, que era 38, o sea, dividido por nuestro determinante. ¿Y esto a qué equivale? Pues x va a ser igual a la suma de estos, que sería 104 más 360, 464, más 56, 520. Y 520 le restamos la suma de esto, que serían 130 más 84, 214, más 192, eso me daría 406. Entonces le restamos 406. Y todo eso lo dividimos entre nuestro determinante, que es 38. Si a 520 le quito menos 406, eso me daría 114, o sea que x va a ser igual a 114 dividido 38. Y si yo simplifico 114 dividido 38, me queda entonces que x va a ser igual a 3. Y ese sería mi resultado para la variable x. Esa es la forma como nosotros hallamos nuestra variable x. De igual manera, así por determinantes, tal y como hallamos nuestra variable x, vamos a hallar nuestra variable y. Pero en vez de reemplazar los resultados,
de nuestras columnas, pues vamos a tener en cuenta que en las X pues manejamos nuestras mismas columnas 1, 5 y 2, 1, 5 y 2, pero en nuestra variable Y, entonces ahí sí vienen nuestros resultados. Entonces vendríamos a reemplazar 26, 24 y menos 14. Y respetamos los coeficientes que acompañan la variable Z. En este caso sería 3, 1 y menos 2. De igual manera como en el caso anterior, pues completamos nuestras dos primeras filas, 1, 26 y 3 y 5, 24 y 1. Esa sería la forma como nosotros hacemos nuestro arreglo rectangular. Y todo esto sobre nuestro determinante. Entonces Y va a ser igual a ¿qué? A 1 por 24 por menos 2, más la multiplicación de 5 por menos 14 por 3, más la multiplicación de 2 por 26 por 1. Y a eso le vamos a restar ¿qué? Entonces aquí multiplicamos 1 por 24 por 2, por menos 2, más 5 por menos 14 por 3, más 2 por 26 por 1. Y a eso le vamos a restar ¿qué? Pues la multiplicación de 2 por 24 por 3, más la multiplicación de 1 por menos 14 por 1, más la multiplicación de 5 por 26 por menos 2. Dicho de otra manera, esto va a ser 2 por 24 por 3, 2 por 24 por 3, más 1 por menos 14 por 1, más 5 por 26 por menos 2. Todo esto sobre nuestro determinante. De igual manera, como hicimos en el anterior caso, pues Y va a ser igual a ¿qué? A la multiplicación de estos tres, que es 1 por 24, 24 por menos 2, sería menos 48, más 5 por 3, 15 por menos 14, sería menos 210, más 2 por 26 por 1, sería más 52, por 1, 52, y a eso le restamos la multiplicación de 2 por 24 por 3, que es 144, más 1 por 14 por 11, me quedaría 14, más por menos menos, menos 14, más menos 14, y más 5 por 26, 130 por 2, menos 260. Todo esto sobre nuestro determinante. Y eso vendría a ser igual a ¿qué? Pues Y va a ser igual a la suma de estos, que serían, si esto sumamos estos dos negativos, esto me quedaría 258. Si le sumo 52, me quedaría menos 206. Y le restamos la suma de estos de acá, entonces sería 144 menos la suma de estos dos, que es 274. 274 menos más 144, menos 274 más 144, eso me daría menos 130. Entonces le restamos menos 130, todo esto sobre el determinante, que sería 38. Si aplicamos ley de sino acá, me quedaría que Y es igual a menos 206 más 130 dividido 38, ¿cierto? Eso sería así, dividido 38. Menos por menos me da más, entonces menos 206 más 132, 38. Si hacemos esta diferencia, me queda que Y es igual a menos 76 sobre 38, y es exactamente la mitad, o sea que quiere decir que Y va a ser igual a menos 2, y ese sería mi resultado. Entonces, ya habiendo calculado Y, podemos calcular Z. ¿Cómo calculamos Z? De igual manera, Z va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a nuestro arreglo rectangular. Entonces aquí vamos a tener en cuenta los coeficientes de nuestra variable X y de nuestra variable Y. En este caso vamos a tener en cuenta el 1, 5 y 2, menos 4, menos 2 y menos 5 y más 5, más 5. Y en nuestra columna de las zetas vamos a colocar nuestros resultados. En este caso sería 26, 24 y menos 14. Y como vamos a aplicar la regla de Kramer, pues aumentamos estas dos líneas, o sea, volvemos a colocar la primera línea 1 menos 4, 26, y nuestra segunda línea 5 menos 2 y 24, y cerraríamos nuestro arreglo o nuestra matriz. Sería nuestra matriz, todo esto dividido sobre nuestro determinante. Al igual que en el anterior caso, pues multiplicamos así, cruzadito, aplicamos la ley de Kramer, ¿no? Entonces multiplicamos estos y los sumamos. Entonces Z va a ser igual a ¿qué? Z va a ser igual a 1 por menos 2 por menos 14, o sea, 1 por menos 2 por menos 14, sumándole 5 por 5 por 26, más 2 por menos 4 por 24. Y a eso le vamos a restar ¿qué? La multiplicación de 2 por menos 2 por 26, más 1 por 5 por 24, más 5 por menos 4 por menos 14. Si lo llevamos acá, tenemos que eso va a ser 2 por menos 2 por 26, más 1 por 5 por 24, más 5 por menos 4 por menos 14. Todo esto sobre el determinante. Si multiplicamos, va a encontrar que Z va a ser igual a ¿qué? A 1 por menos 2 por menos 14, o sea, 28, más 5 por 5, 25 por 26, 650, más 24 por 4, 96 por 2, 192,
más por menos por más menos 192, y a todo esto le vamos a restar la multiplicación de 2 por 2, 4 negativo por 26 menos 104 más 1 por 5, 5 por 24, 120 más 5 por 4, 20 negativo más por menos 20 por menos 14 más 280, y todo esto dividido sobre nuestro determinante. Entonces z va a ser igual a ¿qué? Z va a ser igual a 28 más 650, eso me daría 678, más por menos 192 me daría 486, y a eso le voy a restar la suma de estos. 120 más 280 son 400, menos 104, eso me daría 296 positivo. Entonces le voy a restar 296, todo eso sobre el determinante que es 38. Aquí menos por más es menos, o sea que 486, z va a ser igual a 486 menos 296, todo esto sobre 38. Y si yo hago esta diferencia, me encuentro que z va a ser igual a 486, le quito 296, eso me da 190. Z va a ser igual a 190 sobre 38. Y 190 sobre 38 pues es 5. O sea que z va a ser igual a 5. Y ese sería nuestro resultado. Bueno, como nos hemos podido dar cuenta, esta es la forma como podemos solucionar un sistema de ecuaciones lineales 3×3 teniendo en cuenta los determinantes. Muy similar a como se explicó en la regla de Cramer de sistemas de ecuaciones de 2×2. Tenemos en cuenta las mismas condiciones, simplemente que aquí pues agregamos una columna más y dos filas más para acompañar nuestro determinante, nuestro arreglo rectangular. Pero de igual manera, tal y como hallamos nuestro determinante aplicando la regla de Cramer, pues hallamos nuestras variables. Bueno, espero que les haya gustado esta información. Como siempre, aquí les voy a dejar algunos ejercicios por si deciden realizarlos, y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.